Buenas noches. Vamos a orar y vamos a ir a la palabra esta noche, amén. Qué bueno que haya aceptado la cita de venir esta noche con nosotros, a estar aquí, a estar adorando al Señor, amén, que es lo más importante. Oremos y le damos gracias a Dios. Padre, te damos gracias esta noche por tu presencia. Gracias, Dios, porque nos permite seguir adelante de tu mano, Señor. Gracias, Espíritu Santo de Dios, porque sabemos, Señor, que solo tú eres fuerte, eres poderoso, Señor, y que, Padre Celestial, tú nos sostienes. Quiero pedirte en esta noche que tu palabra, que tu amor, que tu fuego, que tu Espíritu Santo esté sobre nuestras vidas, sobre nuestros corazones. Te pido por todas las personas presentes. Te pido que tú les guardes, que tú les bendigas, que seas tú glorificándote sobre ellos, Señor. Que, Padre Celestial, nada malo les pase. Te pido, Dios, que seas tú bendiciéndolos, que esta noche podamos escuchar tu palabra, alimentarnos de ti y, ¿por qué no, Señor? Saber, Dios del cielo, la esperanza que tú tienes para tu iglesia. Te pido, Dios, que se quite de nuestro corazón toda frialdad, que se quite de nuestro corazón, Señor, todo lo que no te gusta, que nuestro corazón sea más sensible, más sencillo a ti, Señor, cada día. Dios, oramos por este tiempo. Quiero invitarle a que me ayude a orar por Bogotá, por este momento que está viviendo la ciudad, el país, nuestro país. Señor, oramos porque sabemos, Dios, que el mejor gobernante eres tú, porque sabemos, Señor, que tú te conduelen las naciones, como dice la palabra, Señor, y nosotros sabemos que tú amas Colombia. Nosotros sabemos que tú amas esta ciudad, Señor. Y Padre Celestial, te imploramos en el nombre de Jesús que tomes el control de lo que está sucediendo allá afuera, Señor. Te pedimos, Dios, que tú toques los corazones, Señor, que los corazones se vuelvan a ti. Oramos, Señor, porque las almas sean tocadas por ti, Señor. Oramos, Dios mío, por una mejor economía en nuestro país. Oramos, Padre Celestial, Señor, porque tú seas tocando el corazón de nuestros gobernantes. Oramos por ellos. Oramos porque también son seres humanos, Señor. Oramos porque tienen esposas, hijos, Padre Celestial. Oramos porque tú también moriste en la cruz por ellos, Señor, Padre Celestial. Y te pedimos en el nombre de Jesús que tengas misericordia de Colombia, Señor, de cada departamento, de cada ciudad, de cada municipio, de cada vereda, de cada familia, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Tu palabra dice que cuando el justo gobierna, el pueblo se alegra, Señor. Y eso es una verdad, Dios, que Padre Celestial te pedimos a ti, Señor, hoy para nuestra nación. Queremos darte gracias por la oportunidad que nos das de estar aquí en esta noche reunidos para escuchar tu dulce voz, porque sabemos, Señor, que tu dulce voz es la única esperanza para nuestra vida y para nuestras familias. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Sean todos bienvenidos esta noche. Dios los bendiga. Qué rico que puedan estar aquí. Y esta noche vamos entonces a entrar en el tema Esperando tu regreso, parte 4. ¿Cuál es el título de la enseñanza hoy? ¿Me puede levantar la mano alguien que estuvo desde la primera? Varios, gloria al Señor. ¿Cómo les ha parecido? ¿Sí les ha hablado Dios o no les ha hablado? ¿Sí o no? Amén, espero que sí. Si usted de pronto no ha visto ninguna de nuestras enseñanzas de esta serie, particularmente los miércoles predicamos por series, es decir, que un tema lo dividimos en varios para cada miércoles estar predicando una parte de los versículos que estamos tocando para ir despacio y para poder entender más a detalle la palabra. Amén. Entonces, por esa razón, el día de hoy vamos a hablar de Esperando tu regreso, parte 4, y es allí donde queremos estar esta noche. Realmente hoy finalizamos con nuestra serie. Hoy termina nuestra serie Esperando tu regreso, parte 4. Le queremos invitar y retar para que usted pueda escuchar las demás. Si no las escuchó, en nuestro canal de YouTube o en Facebook también las puede encontrar, parte 1, parte 2 y parte 3, con el mismo título, Esperando tu regreso. Amén. Muy bien. Para continuar y terminar con la serie, recordemos, cuando hablamos de esperar o esperando tu regreso, indiscutiblemente nos referimos a uno. ¿A quién nos referimos? ¿La venida de quién? De Cristo. Amén. ¿Estamos de acuerdo con eso? La Biblia nos pide que esperemos algo, un acontecimiento que es la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos esperan la venida del Señor Jesucristo? Amén, aleluya, gloria al Señor. También la esperamos. Estábamos en 2 de Timoteo, capítulo 4, y le quiero por favor pedir, vamos a, está un poquito.
Le quiero invitar a que usted abra su Biblia, por favor, en 2 de Timoteo, capítulo 4. Y es allí donde estamos, en el capítulo 4, donde Pablo escribe esta carta, este último capítulo, en la recta final de su vida, donde deja por escrito que él también está esperando al Señor, y le dice a su discípulo Timoteo, le habla de algunos principios, o más bien de qué hacer mientras espera que el Señor vuelva. Amén. Particularmente cuando usted está en una sala de espera, esperando al familiar que lo estén operando, esperando que lo llamen allá en esa cita que usted tiene. Particularmente, ¿usted qué hace mientras está sentado? Sí, pero ¿qué hace? ¿Mirar qué? Mirar todo, ¿cierto? Analizar. ¿Qué hace usted más? Jugar Free Fire. Ahí con el celular de pronto usted chatea mientras que lo llaman. Usted se ocupa en... Algunos nos podemos a contar las baldosas. ¿Alguno le ha pasado? ¿Sí? Usted empieza a mirar y dice, ya me di cuenta que son 3 blancas, 3 rojas, 3 no sé qué, que están milimétricamente puestas de esta manera. Ok, nos ponemos a hacer cosas. Y sabe, esperar la venida de Cristo implica hacer algunas cosas. Amén. Hablamos de algunas cosas en la primera prédica y hablamos de predicar. Que mientras que el Señor viene, lo que quiere vernos hacer mientras le esperamos es predicar. Lo segundo, en la segunda predicación, perseverar. Amén, perseverar. Y hablábamos de perseverar en mantenernos firmes. En la tercera predicación, ¿alguien se acuerda? Sí, Señor, permanecer en la fe, guardarla. Bien, Harold, felicitaciones, dejar el babo pero volando. Eso es lo que hemos visto hasta aquí. Y hoy vamos a ver lo cuarto. Vamos a cerrar con broche de oro. Amén. ¿Vino preparado para la palabra de hoy? Aleluya. Amén. Leamos por favor entonces esta noche. Como cuarto principio, ¿qué hacer mientras esperamos el regreso de nuestro Señor? Primero, predicar. Segundo, perseverar. Tercero, preservar. Y cuarto, 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 9. Descubrámoslo allí. Versículo de 9 al 18, rápidamente. Amén. No se vaya a perder. Dice así: procura venir pronto a verme, porque Demas me ha desamparado, amando este mundo, y se ha ido a Tesalónica. Crescente fue a Galacia y Tito a Dalmacia. Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil para el ministerio. Versículo 12. A Tíquico lo envié a Éfeso. Trae, cuando vengas, el capote que dejé en Troas en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Alejandro, el candelero, me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Guárdate tú también de él, pues en gran manera se ha opuesto a nuestras palabras. En mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado en cuenta, pero el Señor estuvo, las notas, los acordes musicales, a mi lado. Los músicos entendieron. ¿Estuvo dónde? A mi lado. Y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fue librado de la boca, así fui librado de la boca del león. Y versículo 18 y último: y el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. A él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ay, ¿se acordó de cuando? Amén. En estos textos encuentro el cuarto principio, o la cuarta manera, o la cuarta ocupación de lo que debemos hacer
mientras esperamos al Señor. Y quiero leerle algunas preguntas antes de decirle qué es. A ver si usted se identifica. Preguntas que nos ayudarán a descubrir qué hacer mientras esperamos al Señor. Primera pregunta, póngale mucha atención. ¿Alguna vez habías contado con una persona fiel la cual desertó y te abandonó? ¿No, a nadie? ¿En esta casa nadie? ¿Alguna vez habías contado con una persona fiel a ti que te abandonó, desertó, se fue? Otra pregunta. ¿Alguna vez una persona te hizo la vida imposible, te hizo mucho mal y fue un detractor? ¿Habló mal de usted? ¿Sí o no? Sí, señor, usted responde. Y tercera pregunta, ¿alguna vez una persona fue desagradecida con usted o personas fueron desagradecidas con usted después de que usted les tendió la mano y les ayudó? Ok, bienvenido entonces. Aquí se encuentra el cuarto principio para hacer mientras esperamos al Señor. Cuarto principio, padecer en Cristo. Amén o no amén. ¿Cuál es el cuarto? Padecer ¿en quién? Padecer en Cristo. Quiero que por favor, si usted está tomando nota, lo escriba. Padecer en Cristo. Padecer es aguantarse, es soportar, es sobrellevar, es sacrificarse, es conllevar, es resistir. ¿Por qué padecer? Porque Pablo, en este caso y en estos versículos que acabamos de leer, nos deja por escrito que lo último que hizo en los días de su vida esperando al Señor fue sufrir. ¿Amén o no amén? Lo último que hizo fue padecer. Y le voy a decir una cosa. Es mala idea hacer la siguiente relación. Muy mala. Estoy en Cristo, por lo tanto no sufro ni me pagan mal. Mala idea hacer esa relación. El padecimiento es también prometido para los hijos de Dios. ¿Sí sabía usted? ¿Cuántos de los que están aquí en Cristo han sufrido y han padecido? ¿Amén o no amén? Escúcheme, si a usted le ha pasado esto, entonces escúcheme, se está cumpliendo una promesa, porque en la Biblia también se prometió que los hijos de Dios padecieran. Y si no, mire noticias en este momento. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando en este momento afuera? ¿Acaso estamos felices? ¿Acaso esto no le ha afectado todo esto que está pasando? ¿Su economía no se ha visto afectada? Bienvenido. Eso hay que hacer mientras esperamos al Señor, padecer. ¿Amén o no amén? Un hijo de Dios que vive ciertos padecimientos vive un verdadero evangelio. Si a usted le ha tocado sufrir estando con el Señor, bienvenido al verdadero evangelio, porque ese es el que se promete en la Biblia. ¿Amén o no amén? Le tengo que decir esta verdad. No es un secreto para nosotros leer y conocer los padecimientos que vivieron hombres y mujeres de Dios en la Biblia. En la Biblia se nos dicen mucho, empezando por el personaje principal de la palabra, Jesucristo. ¿Acaso Él no padeció? Si la Biblia nos pide que seamos imitadores del Señor en todo, aún también en su padecimiento. ¿Ha leído usted segunda de Corintios? ¿Ha leído usted primera y segunda de Pedro? Donde estos señores mandan y envían a imitar a Cristo en todo, y aún se atreven a decir, hay que imitar a Cristo hasta en su muerte. ¿Y por qué dicen esto? Enseñándonos una realidad, amado hermano, amado amigo que está aquí, y es que padecer en Cristo es parte de la vida. Amén. Yo venía preparado para pocos amenes, porque esto es... Jesucristo padeció, y eso indica que usted y yo también debemos pasar por ahí. La Biblia usa varios sinónimos para hablar del padecimiento, como leves tribulaciones, como personas buenas que también les pasan cosas malas. La Biblia lo llama un llamado de parte de Dios. Y a los discípulos, el Señor Jesucristo le dijo a sus discípulos, por mi causa, por el evangelio, los van a expulsar y van a sufrir. Juan capítulo 14.
Pablo, cuando fue llamado en el ministerio, iba incluida la promesa del padecimiento. Amén. Yo quiero hablarle esta realidad esta noche porque nos escribe un hombre que es considerado un héroe de la fe. Y Hebreos capítulo 11 nos habla, escúcheme, de los héroes de la fe. Y los héroes de la fe fueron héroes no simplemente porque tuvieron mucha fe, sino porque padecieron en el intento. Y le tengo que preguntar lo siguiente: ¿qué quiere o qué querrá lograr el Señor con habernos dejado por escrito esa realidad? ¿Qué quiere Dios que usted y yo aprendamos cuando leemos que Jesucristo murió en una cruz? Porque le tengo que decir esto a usted. Si usted piensa como Cristo humanamente, si usted no lo ve como Dios por un segundo, si usted ve a Cristo como humano únicamente, Cristo fracasó. Porque es un hombre, escúcheme, que comienza a hacer milagros, que lo siguen multitudes, que al final lo siguen 120, que se queda solo con 12 y que al final lo niegan y lo crucifican en una cruz y murió. Un hombre que lo persiguen multitudes, que termina crucificado. ¿Usted le parece eso éxito hablando humanamente? No. Pero él fue exitoso porque sabemos que es el Hijo de Dios y que su muerte y su padecimiento lo hizo el héroe más grande del mundo. ¿Amén o no amén? Le quiero hablar a usted, mi hermano, que está sufriendo y está pasando algunas tribulaciones o circunstancias difíciles en cualquier área de su vida. He tenido la oportunidad de hablar con mujeres y hombres de Dios que cuando iniciaron su vida cristiana les tocó librar batallas duras porque en su casa no querían que fueran cristianos. Padecimientos. ¿Por qué el Señor nos deja por escrito esto? Por varias razones. La primera, para construir una verdadera respuesta al por qué me pasa esto. ¿Cuántos de los que estamos aquí, cuando sufrimos y padecemos, le preguntamos a Dios y decimos: pero ¿por qué, Señor? ¿Por qué si yo vengo ayunando? ¿Por qué si yo vengo orando? Le tengo que decir que el Señor lo deja por escrito el padecimiento para decirte parte de la respuesta del por qué. ¿Y sabes por qué? Porque está profetizado también. Y todo lo que está escrito en la Biblia se va a cumplir, aún las letras que dicen: y es necesario que padezcas por mi nombre. ¿Usted lo cree o no? No sé por qué razón los cristianos solo creemos que de la Biblia se va a cumplir lo que nos conviene. Ay, tan lindo, ¿no? Clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no. Bendito sea Dios. Esos versículos sí queremos que se cumplan. Pero ¿y el padecimiento? El padecimiento también es necesario. Y el padecimiento, escúchame, mi hermano y mi amigo, si usted quiere saber por qué le ha tocado tan duro, le tengo que dar una primera respuesta: porque en la Biblia está profetizado. ¿Amén o no amén? Primera respuesta. Segunda, también está escrito y se nos enseña para corregir a muchos en malos idealismos frente al ser cristiano. Ser cristiano no implica que a toda hora todo va a salir como yo quiero. Ser cristiano implica que muchas veces voy a padecer y voy a sufrir y me voy a ver, como decimos popularmente, en ascuas. Me voy a ver pasando aceite, como decimos popularmente también. Me voy a ver en un momento de apuros, dice Pablo. Derribado, dijo Pablo, estoy. Dijo Pablo, me encuentro un poco atribulado. Y esa es una verdad que la Biblia nos habla. También en la Biblia queda escrito el padecimiento, porque el padecimiento madura el carácter. Madura el carácter de una persona. No es igual hablar con un cristiano que supuestamente todo le sale bien a un cristiano que ha padecido. Ese es más maduro. Y sabe, a usted, mi hermano y mi amigo, ¿qué le va a enseñar a ser fiel en la vida? Los padecimientos que viva con el Señor. ¿Amén o no amén? Le tengo que decir que para cumplir su palabra, si me puedes colocar por favor rápidamente, segunda de Pedro capítulo 5 versículo 9. Mire lo que promete la Biblia para todo aquel que es cristiano. Segunda de Pedro capítulo 5 versículo 9. Permítame contarle esto. 9. Segunda de Pedro 5, 9. Dice así la palabra:
Quiero leerle aquí. Es Primera de Pedro, Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 9. Si lo podemos proyectar para que usted. Al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que ¿qué? Se van ¿qué? En vuestros hermanos, ¿en dónde? ¿Sabe cómo Pedro está motivando a los que sufren? Le está hablando a la Grey, le está hablando a la iglesia que está siendo perseguida por Nerón, culpada de algo que no hizo. ¿Sabe qué les dice? Tranquilos, que lo que ustedes están sufriendo, también otros hermanos en todo el mundo lo están. Qué forma de motivar, ¿no? Le voy a decir, mi hermano, así que usted se ha visto sin dinero, otros hermanos en otro lado del mundo. Así que usted se ha visto en dificultades, que usted se siente solo o sola porque no tiene a nadie a su lado, así también hay otros que. Algunos dirán, ¿dónde están, pastor, para hacernos compañía? No, mentiras. Así como usted ha llorado por esa circunstancia, por ese esposo, por esa casa, escúcheme, así también hay otros cristianos en otra parte del mundo también padeciendo. Le voy a decir, es necesario padecer. Dirán algunos, qué mensaje tan charro, yo venía a que me prometieran cosas. Le voy a prometer algo, que va a padecer. Escúcheme lo que le voy a decir, hermano. Los testimonios, escúcheme, suelen ser más impactantes cuando más ha padecido la persona. Una vez en una iglesia estaba yo sentadito escuchando el mensaje y al final el predicador dijo, fue una campaña y dijo, vengan y pasen aquí los que tienen un testimonio para dar. Y pasaron personas diciendo, yo fui sano de los ojos, aleluya. Otros, yo fui sano del pie, bendito sea el Señor. Yo fui sano de cáncer, aleluya. Y pasó un señor ya de edad y cogió el micrófono y dijo, yo quiero dar testimonio que estoy pasando por pruebas. Y entró. Ese fue su testimonio. Eso es un testimonio. ¿Amén o no amén? Creemos que testimonios solo son los altos. Pasar por pruebas y padecer también es testimonio. ¿Amén o no amén? En la Biblia son más a los que se admiran porque padecieron. En la Biblia, a mayor padecimiento, mayor galardón y admiración. ¿Amén o no amén? Ahora sí, mientras esperamos al Señor, ¿qué es necesario? Padecer en Cristo. Y la Biblia hace esta realidad, se la leo. A mayor padecimiento, mayor galardón y admiración. En la vida hay una materia que también es importante cursar. Esa materia se llama padecimiento. Amén. Hay que cursarla. El padecimiento, escúcheme lo que le voy a decir, mi hermano, es para maduros que tienen su mirada puesta en lo eterno, en lo invisible y celestial, que conocen su paradero. El padecimiento no lo aguanta el inmaduro, que ha puesto su mirada en lo visible y lo terrenal, lo cual tarde o temprano lo decepcionará. ¿Amén o no amén? Yo le quiero invitar, mi hermano, a que usted comience a ser respondida la pregunta, ¿por qué me pasa a mí esto? Frente a la Biblia y frente a lo que estamos viendo esta noche. Los padecimientos, escúcheme, como lo he dicho en otras predicaciones, sacan lo peor o lo mejor de usted. Jesús se valía de las tormentas para sacar de sus discípulos lo mejor o lo peor. Los montaba en un barco por allá a medianoche. Luego, ¿a quién se le ocurre eso? Jesús es el típico hombre, ser, Señor celestial, que sabe probar a sus hijos. De repente sube a les compra el boleto del barco que sale más tarde, a las 2 de la madrugada, cuando hay tormenta. ¿Por qué, Señor, nos manda? Es que no hubo para más.
los manda en esa barca, y entonces en la mitad del barco, dice en la mitad del lago, dice la palabra del Señor, que comenzó a haber viento y de todo, y el padecimiento, el sufrir, el sentirse nerviosos, el que ya se ahogaban, entonces sacó lo peor o lo mejor. ¿Qué cree que sacó? Uy. Pues diga usted, empezaron a decirle: Señor, ¿no tienes cuidado que perecemos? Lo despertaron. Nos estamos ahogando, Señor. Y Jesús se levanta, porque cuando uno está durmiendo y lo despiertan así rápido, eso le da a uno como rabia, ¿cierto? Y Jesús se despierta y le dice: hombres de poca ¿qué? ¿Qué sacó la tormenta a relucir? Que no tenían que. La pandemia está sacando. Amén o no amén. Hay un barco en el que usted y yo fuimos matriculados desde el 2020. ¿Sabe cómo se llama? COVID. Y está sacando lo peor o lo mejor. Está sacando si usted tiene fe, o está sacando si usted ¿qué? ¿Qué sale de ti en las crisis y en los padecimientos? Yo quisiera saber. Yo quisiera saber qué sale de usted. Yo quisiera saber qué sale incluso de mí. La grandeza de mi fe o la poca fe que tengo. Pablo nos cuenta en la carta, para entrar a los versículos rápidamente, nos cuenta en la carta, porque no lo voy a demorar, nos cuenta en la carta padecimientos finales que él tiene que vivir. Pero no sin antes, quiero que por favor usted sea tocado con esta palabra. Ojalá esta palabra lo toque antes de leer los padecimientos. Colóqueme mucha atención, por favor. Gracias. Este versículo: procura venir pronto a ¿qué? Coloca por favor ahora el versículo 13. Trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Hasta ahí. Pablo se encuentra en la recta final de su vida. Él sabe que se va a morir. Ya le hemos predicado. Él sabe que su momento está por llegar, de irse para el cielo, de terminar su vida. Él sabe que pronto va a ser decapitado. Él está en una cárcel, siendo encarcelado por causa del Señor, por haber predicado la palabra en un lugar, por haber defendido el evangelio. Se encuentra allí, pero se encuentra solo. ¿Cómo se encuentra humanamente? Y se encuentra con tres necesidades. La primera, versículo 9: procura venir pronto a verme. Quería ver por última vez el rostro de su querido amigo Timoteo. Versículo 13: y le pide algo, le pide dos cosas. Le pide que cuando vaya, por favor, le lleve el capote. En otras versiones dice el abrigo. Y por último le pide que lleve los rollos, los pergaminos, es decir, las cartas que él ha escrito, y le lleve libros, es decir, le lleve la Torá. Encuentra un hombre al final de su vida con un gozo porque se va a ir para el cielo, pero también con tristeza porque es un ser humano. Y al pedir una capa es porque estaban en invierno y Pablo tenía frío y no tiene a nadie. Solo hay uno que le puede ayudar: Timoteo. Y estos últimos pasajes y estas últimas letras son permeadas por un sentimiento de melancolía. Ese es el sentimiento. Un sentimiento que en el versículo 9, volvamos, en el versículo 9 es: procura, trata, haz el esfuerzo para venir a verme. Pero hay una cosa que solo sabremos en el cielo. No sabemos si Timoteo fue y le llevó el abrigo que Pablo quería y le llevó las cartas para leerlas. No lo sabemos porque no existe tercera de Timoteo. Cuando lleguemos al cielo, una de las cosas que yo quiero preguntar es: ¿y Timoteo fue? ¿Y Timoteo fue? Es la pregunta.
¿Sabe? No sé si usted en algún momento de la vida, no sé si a usted le ha pasado. A mí me pasó una vez y es una sensación terrible. Estaba en un lugar y por cosas de la vida, la persona que me estaba llevando en una moto arrancó, se le olvidó llevarme y quedé como a las 8 de la noche en una vereda botado, sin minutos, con el celular apagado, a oscuras, y no tenía a nadie a quien recurrir. Y me tocó caminar por una hora llorando, sin saber para dónde iba. ¿A usted en algún momento ha vivido una circunstancia donde usted no tiene a nadie y pide el favor de que lo llamen porque usted está botado en un lugar donde no tiene la ayuda de nadie y usted anhela que alguien venga a verlo? En este momento hay muchas personas en los hospitales que ya los abandonaron y quieren, y dicen este versículo: procura venir pronto a verme, familiar. Así se encontraba Pablo, melancólico y dolido porque no hay nadie que esté a su alrededor. Padecimientos son necesarios, y esto lo está viviendo la palabra. Y Cristo, Mateo 26:38, por favor, rápidamente quiero que lo coloquen. El Señor nos dio ejemplo en esto y también lo vivió en carne propia. Miren lo que dice la palabra. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Quién no se quería quedar solo? Jesús. ¿Quién no se quería quedar solo? Jesús. ¿Y acaso no es Dios? ¿Y acaso no tiene ángeles? No, Él también sentía soledad humana y deseaba que sus discípulos se quedaran con Él porque iba a ser entregado. Este es el sentimiento que rodea. Volvamos a 2 de Timoteo. Padecer. Le quiero decir, antes de entrar a los padecimientos de Pablo, por favor, 2 de Timoteo 4:9. Por favor, sea Timoteo para otros. No sé si me entendió lo que le quise decir. Sea Timoteo. Seamos Timoteo, que vayamos. Hay personas que están necesitando que nosotros vayamos, porque sabe que quieren, versículo 13, quieren un abrigo y quieren palabra. Es muchas las personas en este momento que tienen papás, mamás, hermanos enfermos, y sabe, hay que estar ahí llevándoles abrigo y palabra. Sea un Timoteo. Le quiero preguntar, usted que está bien hoy, ¿para quién va a ser Timoteo? Hay alguien que de pronto no le ha escrito nada, no le ha dicho nada, pero también está diciendo: procura venir pronto a verme porque me voy a morir. ¿Y sabe qué quiere una persona cuando se va a morir? Dos cosas: abrigo y palabra. Y usted tiene las dos. ¿Soy claro con lo que estoy hablando? Oramos porque hayas más Timoteos en este tiempo, que estando bien vamos a aceptar el llamado de personas que nos están diciendo: procura venir pronto a verme. Procura venir pronto a verme. Procura venir pronto a verme. ¿Qué familiar, qué persona de su familia, qué personas, amigos suyos, son un Pablo que está falleciendo y que necesitan abrigo y palabra? En este caso y en esta situación, entonces rápidamente, para ir terminando, le quiero hablar de los 3 padecimientos que sufrió Pablo ahora. Primer padecimiento, versículo 10. Procura venir pronto a verme porque Demas me ha ¿qué? Porque Demas me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Tesalónica. Aquí Pablo padeció a causa de los desertores. ¿De quiénes padeció Pablo? De los desertores. ¿Quiénes son los desertores? Demas, que lo dejó solo, lo dejó desamparado. Y quiero que por favor rápidamente me ayudes con Colosenses 4:14. ¿Por qué le nombro estos versículos? Porque son cartas paralelas a 2 de Timoteo. Y mire lo que decía Colosenses 4:14. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas. Demas era fiel, Demas estaba con Pablo, pero en 2 de Timoteo Pablo deja por escrito que Demas lo abandonó, lo dejó solo, se fue. Y en Hechos también. Volvamos a 2 de Timoteo. Los padecimientos desaniman a perder la fe. Hay personas que han desertado de su vida,
Personas fieles que usted creía que eran sus amigos y lo dejaron solo. A veces uno siente, escúcheme, que cuando uno está sufriendo, uno no cuenta con la familia. ¿A cuántos de los que están aquí les ha pasado? Que a veces es mejor otro. Que usted siente que su familia desertó y lo dejó abandonado. Demas lo abandonó y era fiel. Duele mucho. Duele cuando un amigo, cuando un familiar cercano deserta de la vida de uno. Abandonar sin permiso su batallón significa desertar. Cuando a los que se han amado desertan, duele mucho. Y se lo voy a decir como pastor. Cuando uno le dedica tiempo a una persona, la pastorea, y esa persona deserta de la iglesia, oiga, qué dolor. Duele el corazón mucho. Y dice el texto que Demas amó el mundo, al parecer se apartó. Después de estar al lado de Pablo, después de haberle ayudado, después de ser fiel. Escúcheme, ¿conoce usted personas, amigos suyos que eran fieles cristianos y se apartaron? ¿Acaso eso no duele y desanima a ratos? Escúcheme, hay que padecer. Desechando. Y sabe, acá en el versículo 11 hay un hombre que fue desechado por Pablo, pero que Pablo reconoce que es un buen siervo. ¿Sabe quién? Marcos. Si usted tiene la oportunidad de leer Hechos de los Apóstoles, va a encontrar que Pablo no quería a Marcos. Lo trató de inmaduro, pero al final de la vida el desechado fue más fiel. Por eso le quiero decir a usted, pongámosle cuidado a los que han sido desechados, porque esos son buenos amigos. ¿Amén o no amén? Este fue el primer padecimiento de Pablo. El segundo padecimiento en el versículo 14. Mire lo que dice el texto. Alejandro el calderero me ha causado muchos males. El Señor le pague conforme a sus hechos. Y aquí encuentro a Pablo que padeció a causa de los detractores. ¿Y quiénes son los detractores? Los detractores son los que critican a otros, los que hablan mal, los que calumnian, los que por no estar de acuerdo con ellos son personas que levantan críticas contra usted. ¿Alguno de los que está aquí ha tenido una persona así? Que lo ha criticado, que lo ha señalado, que no está de acuerdo con que usted sea cristiano. Incluso puede ser una persona que se dice ser cristiana, pero que te critica por lo que tú has hecho y lo que has vivido y te ha causado males. Esos son los Alejandros. Oiga, Alejandro, mentiras. ¿Y sabe? Aquí encuentro a esas personas que nos causan mal. Yo recuerdo una persona que me hizo mucho daño, pero mucho daño, en serio. Yo nunca en la vida había pasado por eso, que una persona me hiciera tanto daño como esa persona que le cuento. Marcó mi corazón y me hizo demasiado daño. No sé si usted le ha pasado con una persona en la vida que le hizo mucho daño, padecer. Pablo vivió esto. Y sabe, la forma de enfrentar a los que nos han hecho mal solo es una: dejárselos al Señor. ¿Qué es lo que hay que hacer? Mire lo que dice el texto: el Señor le pague conforme a sus hechos. Pablo le dijo que el Señor se haga cargo de él. ¿Amén o no amén? La gracia de Dios en ti muchas veces causa enojo y rechazo en otros. ¿Sí sabía que la gracia de Dios en su vida y el que usted sea un siervo de Dios a otros les va a causar rabia? Les va a causar dolor. Y es más, familiares, no sé, yo lo vivo a ratos. Personas que son familia mía y que hoy en día saben que yo soy pastor y no quieren que yo vaya a su casa. No es que yo mantenga ya, pero realmente no quieren que uno vaya, que uno los visite. No quieren hablar con uno. ¿Sabe? Muchas veces ese tipo de personas se vuelven enemigas de uno solo porque tú eres un hijo de Dios. Amén. Padecer. En la vida habrán detractores, personas que critiquen, personas que hablen mal de ti. Por eso no se afane ni se asuste, a menos de que lo que estés diciendo sea cierto, ¿no? Pero no se afane ni se asuste si hay detractores en su vida, porque eso se llama padecer y es parte de la vida. ¿Amén o no amén? Y por último, versículo 16.
Pablo ahora dice: en mi primera defensa ninguno estuvo ¿a qué? Ninguno estuvo a su lado, sino que todos me desampararon. No les he tomado ¿qué? Aquí Pablo padeció a causa de los desagradecidos. Porque si sufre uno cuando no agradecen, cuando uno ha hecho un favor o cuando le ha prestado un beneficio a alguien. Aunque usted me diga que no, eso da rabia en el corazón, da piedra que la gente sea desagradecida. Pero en la vida van a haber desagradecidos. Y hay algo interesante que resalta este texto. Pablo le está diciendo a Timoteo: sino que todos me desampararon. Y en el todos va incluido Timoteo. Nadie estuvo con Pablo, ni Lucas, nadie en su primer defensa, en el primer juicio que tuvo. Nadie estuvo con él. Entonces Pablo termina diciéndole: no le sea ¿qué? Tomado en cuenta. Y esta es la forma, escúcheme mi hermano y mi amigo, en que usted puede enfrentar el desagradecimiento: pasándolo por alto, no importándole. Amén. Dejándolo que pase por alto, no tomando en cuenta la ingratitud de la gente, porque si usted está esperando la gratitud de la gente, le va a doler. Amén. En la vida habrán desagradecidos y muchas veces se padece por ello. Y escuche esto que le voy a decir: la ingratitud es una constante en la vida y las relaciones, que si no las pasamos por alto, nos pasan por encima. Si no las vemos como constante, seremos cristianos de un instante. Amén. Si usted no pasa por alto la ingratitud y no la vemos como algo constante en la vida que va a pasar, seremos cristianos de un instante nomás. Por eso, para la ingratitud hay que dejarla pasar por alto. Ese es el antídoto. ¿Amén o no amén? Pásela por alto, no espere. Entonces, para terminar, ¿por qué padecer en Cristo? Porque hay un contraste en el pasaje, versículo 17. Y el contraste es este: pero el Señor estuvo ¿a dónde? Pablo, después de escribir que Demas se fue, Pablo, después de decirle a Timoteo rogándole que vaya a verlo, Pablo, después de decir que Alejandro le causó muchos males, Pablo, después de decir que nadie estuvo en su primer defensa, que todos lo abandonaron, hay un contraste en el pasaje. Solo hay uno, que es la antítesis de Demas, de Alejandro, de los desagradecidos. El Señor es el único que está a su lado. No hay nadie más que realmente se quede en toda circunstancia, en todo momento, en las buenas y en las malas, sino solo el Señor. No va a haber nadie más. Es más, le voy a decir una verdad. Incluso muchas veces uno, a veces como cristiano, le demanda poderes a la iglesia que la iglesia no tiene. Es que tienen que ponerme atención, es que tienen que ayudarme, es que tienen que aconsejarme. Mal hecho, porque yo como pastor lo que tengo que enseñarle a usted es a que dependa de Dios y no de la iglesia, ni del consejo del pastor, porque el pastor también tiene vida y él también tiene chicharrones. No le estoy diciendo que no le voy a aconsejar, sino que le estoy diciendo que aprenda a depender de Jesús, porque van a haber momentos en la vida donde usted no va a tener a nadie, solo a Jesucristo. Amén o no amén. Si usted se considera que su refugio es su esposo o su esposa, pues en cualquier momento se puede ir. Si usted no hace de Cristo su Señor y su compañía, se puede quedar como Pablo. Dígame, ¿acaso Pablo no podía exigir que lo acompañaran? Claro que sí. Pablo evangelizó a más de uno, sembró iglesias por todo lado. Pero ¿qué nos dice ese gran hombre de Dios? Al final de la vida se quedó solo. Si eso le pasó a Pablo, que hizo mucho en Dios, ¿cuántos de ella a mí? Escúcheme, hermano, solo el Señor siempre estará a tu lado, a mi lado, de mi lado. Nadie más. La compañía de Cristo da fuerzas. Dice el versículo 18 lo siguiente, perdón, el 17.
Dice, y me dio fuerzas. La compañía de Dios da fuerzas, fuerzas inexplicables. Por eso usted busque de Dios y aprenda a depender del Señor. ¿Amén o no amén? Aprenda a depender de Cristo. Aprenda, mire lo que estamos viviendo, de verdad se lo digo otra vez, mire lo que estábamos viviendo a nuestro alrededor. Estamos en un paro nacional, estamos en plena pandemia, en el tercer pico, personas muriéndose. Hay muchas personas, gracias a Dios, no de esta iglesia como tal, pero sí familiares de nosotros que han fallecido. Estamos en una realidad que no podemos esconder. Estamos en una realidad que nos empuja a entender que solo Cristo está a su lado, no hay nadie más. ¿Amén o no amén? La compañía de Cristo permite cumplir los propósitos. Y dice Pablo, pero yo cumplí la predicación y hablé a los gentiles y oyeron, y fui librado de la boca del león. En otras palabras, Pablo dijo, aunque nadie estuvo a mi lado, yo cumplí mi tarea solo por causa de Dios. Y en el versículo 18, para terminar, Satanás no tenía poder sobre la vida de Pablo, y el Señor me librará de toda obra mala. Cuando Cristo está al lado suyo, aunque se quiera levantar el diablo, no podrá. No podrá. Amén. Pablo tenía su mirada en lo celestial. Pablo dice, y me preservará para su reino celestial. Con esto quiero ir terminando. Escúcheme. Me ha dado vueltas en la cabeza estos días varios pasajes, sobre todo la primera carta de Pedro. La situación que vivían en el tiempo de ellos era tan dura que los apóstoles y los grandes hombres de Dios no prometían mejora terrenal. No prometían mejora. En ningún lado de los versículos que pude estudiar en primera de Pedro no encontré que Pedro les dijo, tranquilos que Nerón se va a arreglar, no se preocupen que todo va a estar bien. La realidad del apóstol que escribía, la realidad del ministro de Dios que escribía la carta, solo motivaba con una constante. La motivación solo era una. Había una sola motivación para la iglesia. No los motivó con otra cosa que no fuera eso. ¿Sabe qué? ¿Sabe qué? La eternidad. No sé por qué, pero la forma más segura de motivar a los cristianos, a los grupos de personas en la Biblia que sufrieron, a las iglesias que sufrieron persecuciones, a los que apedrearon y murieron, la forma de motivarlos y de alentarlos para que fueran a la muerte por el Señor era: no piense aquí, porque aquí, piense allá. La motivación fue la misma, lo eterno. Y yo realmente, mi hermano, no me voy a dar la pela, no me voy a dar ese, no es un lujo, pero no me voy a dar eso de cambiar el mensaje de la Biblia. Tengo que decir, lo que estamos viviendo no va a mejorar. ¿Sabe qué va a mejorar? Pensar en la eternidad. Y si usted como cristiano no tiene puesta su mirada en el cielo y en la eternidad, entonces estás en una falsedad. Si a ti no te motiva a vivir para Cristo hoy, porque el Señor te espera en el cielo, entonces no estás bien motivado para ser cristiano. La motivación de la Biblia, y esto no es religiosidad, solo es un mensaje que se ha dejado atrás, esperando tu regreso, esperando la segunda venida de Jesús. Mi hermano, ¿sabe dónde usted va a gozar grandes bendiciones? Aquí posiblemente. Le quiero ser sincero, le quiero adoctrinar conforme la Biblia dice, y su esperanza es el cielo. Si Dios decide bendecirle acá y le va bien acá, pues gloria al Señor, bendito sea Dios por esa añadidura que trajo. Pero el gozo más grande que debe desbordar de su corazón es saber que si aún muriera hoy de un pedraón por el paro, usted se va para el cielo. Esa sí debería ser la alegría más grande. El cielo, vuelvo y se lo digo, las cosas celestiales. Pablo está feliz y termina su carta diciendo: aunque todo esto me pase, aunque esté preso, aunque esté torturado, el Señor me preservará para su reino celestial. Su motivación era una: el cielo.
Es que realmente se siente así feo. Escúcheme, ¿acaso no se siente feo? Escúcheme, mi hermano, mi amigo. ¿Acaso no se siente feo usted, Pablo, sembrar varias iglesias que sembró? Varias, tantos viajes misioneros que hizo, tantos golpes que recibió por Cristo, tantos demonios que echó fuera, tantas personas que llegaron al bautismo por su predicación, tantos discípulos que dejó, y terminar solo en una cárcel, abandonado, con frío y sin la palabra, solo. ¿Acaso eso es éxito? ¿Acaso eso no amargaría el corazón de cualquiera? Claro que sí, lo amargaría. Después es como decir en nuestra actualidad: yo tuve grandes riquezas y ahora estoy solo mendigando. ¿Sabe por qué estos hombres, sus circunstancias, no dictaminaron fracaso? Porque su mirada estaba puesta en el cielo y no en las cosas de la tierra. Le quiero decir, mi hermano, si usted no pone la mirada en el cielo y en la eternidad, se va a frustrar. Se va a frustrar. ¿Amén o no amén? Le quiero invitar a que usted se coloque de pie y entonces hagamos lo que hizo Pablo. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. ¿Sabe cómo termina Pablo esta carta? Adorando al Señor. ¿Cómo termina? Yo le quiero invitar, mi hermano, a que su mirada esté puesta en lo celestial. Porque puede que las circunstancias que esté viviendo no se solucionen, como puede que sí se solucionen, como puede que sí cambien. Pero escúcheme, hay una verdad absoluta en la Biblia que debe ser mi gozo y mi esperanza: saber las riquezas celestiales que me esperan en Dios, saber el cielo, conocer que Dios me va a ayudar, saber que Dios está conmigo, saber que el Señor va a ser mi guía, saber que Dios va a estar en mi corazón, saber que si muriera hoy me iría al cielo. Ese sí es mi gozo. Eso es lo que realmente debe motivarte hoy a ti. Y ese es el mensaje de la palabra. Amén. Quiero invitarle a que oremos. Señor, gracias por este tiempo. Queremos pedirte esta noche que tu presencia llene nuestros corazones. Quiero pedirte, Señor, que tu presencia se glorifique en nuestro ser. Quiero pedirte, Señor, que tu presencia llene nuestras vidas y nuestros corazones, Jesús. Gracias, Señor, porque tu palabra está sobre este lugar y porque tú hoy nos motivas. Nos motivas con el cielo. Si usted ha padecido por causa de Dios, si está padeciendo alguna cosa hoy, dígale: Señor, si he de padecer, que padezca en ti. Si he de padecer, que padezca en ti, Señor. Señor, te amo, te necesito. Dígale ahí donde está. Que seas tú mi motivación, que seas tú mi motor. Mi hermano, mi amigo, en la vida van a haber desagradecidos, van a haber detractores, van a haber desertores. Por eso su esperanza es uno, se llama Jesús. Él jamás lo abandonará. Él siempre estará a su lado, cualquiera que sea la circunstancia que usted viva. Dígale: Señor, por eso te amo, por eso te necesito, Señor. Por eso te pido, Dios, que solo seas tú, Señor, sobre mi ser y mi vida. Gracias, amado mío, por estar en este lugar, en esta casa. Yo te pido, Señor, que alientes al hermano que está aquí, no con las cosas terrenales, sino con las cosas celestiales. Aliéntalo, Señor, a pensar en el cielo y en la eternidad, a pensar si está bien aquí, en este momento, para lo eterno. Bendito eres, Señor, por siempre. Te adoramos, Señor, y te pedimos que sobre este lugar derrames tu presencia. Espíritu Santo de Dios, gracias porque tú estás a nuestro lado. Te alabamos y te bendecimos. Te damos todo el honor y la gloria. Gracias por enseñarnos tu palabra, Señor, y por hacer de nosotros personas distintas. En el nombre de Jesús. Amén y amén.